En la Onda. Competición desde dentro, actualidad, pruebas y mucho más. Con Sergio Romero. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos una vez más al podcast. El principio del año es sinónimo de que están llegando las novedades y una de las motos que vamos a ver en 2025 y que la prensa ya ha probado es la nueva Transalp 750. ¿Qué os voy a decir que no sepáis de la trayectoria de esta trail mítica? Que en los años 90 era una de esas motos para todo y que por suerte la volvemos a tener en el mercado desde hace unos años. Vamos a tener con nosotros a uno de los afortunados que ya ha podido probarla en la presentación internacional en Portugal, Álvaro Gavín, y él sí que nos puede hablar de cosas que no sabemos, como es el comportamiento de esta nueva versión. Hablando de nombres de motos míticos, hay que hacer una mención especial a la Goldwing, que cumple 50 años en este 2025. Y a pesar de su veteranía, sigue siendo tan espectacular como la moto que sorprendió al público en el Salón de Colonia de 1974. Le vamos a hacer un homenaje especial con Gonzalo de Martorell. Y en esta época también están a punto de comenzar los diferentes campeonatos. Cuando escuchéis este podcast, el Mundial de Superbike ya habrá celebrado su primera ronda en Australia y MotoGP estará a punto de arrancar en Tailandia. Así que un poco más adelante hablaremos con los protagonistas de los equipos Honda, también en motocross y en trial, como hacemos cada temporada. Así que hoy la sección desde Pit Lane va a ser un poco diferente, con una retrospectiva que haremos con Juan Pedro de la Torre a una época muy especial del Mundial de Motociclismo. Ahí lo dejo. Probamos la nueva Transalp. Una moto muy sencilla de usar, muy fácil para todos los públicos y para distintos escenarios, y cuando solo puedes tener una moto, ¿no? Mucha gente ya lo ideal es tener una de enduro para campo y una de carretera, pero yo creo que cumple perfectamente en todos los campos. Celebramos el 50 cumpleaños de la Goldwing. Todas las Goldwing siguen teniendo las tapas laterales de motor cromadas. Y las tendrán siempre, porque son un homenaje a esos locos que un día recibieron una orden muy encriptada de fabricar la mejor moto del mundo y fueron capaces de hacerlo. Revivimos los años de Hailwood y Redman. Una época que creo que se vivía con más intensidad, una pasión desmedida. Tenías ahí un riesgo continuado encima y eso hacía que concibieran todo lo que es la competición, la vida, de una forma diferente a la que puede concebir un piloto en la actualidad. Esto es En la Onda. Escúchanos en iVoox, Apple Podcast y Spotify. Suscríbete para no perderte ningún episodio. El reportaje. Hoy tenemos con nosotros a Gonzalo de Martorell de nuevo. Ya lo conocéis, es un periodista especializado, clásico, también un gran conocedor de la radio, así que está en su ambiente aquí en el podcast. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Un placer tenerte de nuevo con nosotros. Encantado. Esto de periodista clásico es una manera elegante, Sergio, de llamarme viejo. Vamos a decir veterano. Yo prefiero de la vieja escuela. No, pero esto es una presentación para que la gente sepa que lo que vas a contar, tú tienes la autoridad moral de contarlo, ¿no? Muchas gracias. Recordamos contigo a Soichiro Honda, lo peculiar que era, tú nos contaste un montón de cosas sobre el personaje y hoy también es un poco protagonista de esta historia, como no podía ser de otra manera, ¿no? Claro, porque su manera de ser, esta manera tan especial de ser, marca el desarrollo de la moto de la que vamos a hablar, que no es otra que la Honda Goldwing, porque, como sabéis, estamos celebrando su 50 aniversario. Pero yo os contaba que Soichiro Honda era un japonés muy diferente, ¿no? Muy poco convencional. Era más cercano a un visionario que a un ingeniero. Estaba más cerca, y recuerdo que usé esta comparación, que por cierto me gusta mucho, estaba más cerca de Steve Jobs que de Enzo Ferrari, ¿no? Y a veces Soichiro Honda podía ser muy críptico en sus mensajes, ¿no? Podía ser muy poco claro, muy poco japonés. Y eso justamente es lo que ocurrió en 1972. Soichiro Honda reúne a su equipo de diseñadores de confianza y les hace un encargo muy breve, muy conciso y muy escueto. Quiero que fabriquéis la reina de las motos. Y no les dice nada más. Imagínate, quiero que fabriquéis la reina de las motos, pero ¿cómo tenía que ser la reina de las motos? Claro, inmediatamente en el grupo de ingenieros surgen las dudas. ¿Qué ha querido decir Soichiro Honda? ¿Quiere que fabriquemos la moto más rápida? ¿Quiere que fabriquemos la moto más potente? ¿La más tecnológica? ¿La más lujosa? Sin embargo, bueno, el jefe no da ninguna pista más. Se monta un
un gabinete de emergencia y lo dirige Shichiro Irimayari. Shichiro Irimayari era uno de los hombres de máxima confianza de Soichiro Honda. De hecho, era de los pocos que podía despachar directamente con él e incluso tenía el privilegio de tutearlo, cosa que en la cultura japonesa, sabes, Sergio, que es algo muy, muy, muy cercano. Cuando tú tuteas a una persona es porque es muy, muy cercana a esa persona. Irimajiri era el responsable de los motores V8 y V12 de Fórmula 1. Es decir, imagínate lo alto que estaba en el escalafón. Y por cierto, déjame decirte que es un personaje Irimajiri del que podemos hablar algún día, porque también es una historia muy, muy peculiar. Él estuvo 20 años en Honda, después tuvo unos problemas de salud y se retiró a un monasterio a recibir medicina tradicional y se recuperó. Y cuando se recuperó fue nombrado presidente de Sega, ¿sabes? Las consolas de videojuegos Sega. Sí. Fue el responsable de los desarrollos de las consolas Sega Mega Drive y Sega Dreamcast. Y aún vive, por cierto, es muy mayor, pero aún vive y ahora es presidente de la Asahi Tech, ¿no? Un fabricante de recambios de aluminio para coches de altas prestaciones. En fin, en cualquier caso, Shichiro Irimajiri es quien recibe el encargo tan crítico de Soichiro Honda de fabricar, bueno, la reina de las motos. Me imagino, Gonzalo, el shock que supuso para ese equipo de japoneses que les dé un mensaje así tan poco organizado, siendo ellos como son, como decías. Claro, porque no les da ninguna pista de lo que quiere, de lo que no quiere, y tienen que empezar un poco pues a deducir. ¿Y qué hace Irimajiri? Pues él lo que hace es coger un poco de todo. Es decir, bueno, pues oye, a lo mejor no quiere la más potente, pero la vamos a hacer potente. A lo mejor no quiere la más lujosa, pero la vamos a hacer lujosa. Coge un poco de todo y presenta un prototipo que se llama M1. El código interno es la M1. Se la presentan a Soichiro Honda y no le gusta nada, Sergio. O sea, esa primera M1, Soichiro la descarta por completo, a pesar de que si la buscáis en Google tiene ya rasgos muy similares con lo que sería después la moto definitiva, ¿no? Pero no le gusta nada. Era una moto que en principio montaba un motor de 6 cilindros de 1.500 centímetros cúbicos y Soichiro Honda dice que ese es un motor excesivo que obliga a una posición de conducción muy complicada y que el mercado no está preparado además para una moto tan grande y que el sistema de refrigeración que necesita ese motor es muy pesado, es muy complicado tecnológicamente, encarece mucho el producto. En resumen, que nada de M1 y nada de motor de 6 cilindros. Bueno, Irimajiri lo que hace es decir, oye, pues mira, vamos a ver, lo que sí le ha gustado y lo que no le ha gustado, ¿qué es? El motor. Bueno, pues quitamos el motor y a su hombre de confianza, que es Masanori Aoki, que por cierto es también el responsable de las CBR, hasta las CBR 600 que todos conocemos. Masanori Aoki es el responsable del diseño de esas motos, también un personaje del que hablaremos. Todos los ingenieros de Honda han tenido siempre un punto de genialidad muy, bueno, que los hace diferentes y por eso hace Honda diferente también. Total que Masanori Aoki dice, bueno, pues vamos a cambiar ese motor y vamos a hacer un motor más pequeño, vamos a hacer un motor más compacto, vamos a coger un motor tetracilíndrico de 1.000 centímetros cúbicos y a ese proyecto es llamado Proyecto 371, ¿vale? El proyecto 371 se le presenta de nuevo a Soichiro Honda y le gusta. Entonces me dice, bueno, pues ahora que esto le gusta, vamos a encargarle a su vez a Toshio Mizune. Fíjate que estamos hablando de 3 ingenieros que han pasado ya en el plazo de 2 años. Vamos a encargarle a Toshio Nozue que esto lo lleve a la serie. ¿Qué hace Nozue? Lo primero que hace es la transmisión, pensar en la transmisión. Él dice, bueno, esta es una moto que ha de ser la mejor moto del mundo, ha de llevar una transmisión diferente, no sirve una cadena convencional, pero tampoco quiero un cardan de esos ruidosos y bruscos. Así que se inspira, esa es la leyenda urbana, Sergio, se inspira en la transmisión de un Rolls Royce. Anda. E incluso cuentan que pasa la famosa prueba de la moneda.
tú sabes que dice la tradición que los Rolls Royce, cuando están terminados, se arrancan y se deposita una moneda en el bloque motor. Si la moneda cae, una moneda de canto, si la moneda cae, ese motor no está bien. Bueno, pues por lo visto, Toshio Nozue hizo lo mismo con la transmisión de esa primera Goldwing. Y a partir de este motor se diseña el resto de la moto. Gonzalo, Pero, dime, cuéntame, Sergio. qué curioso, porque muchas veces decimos, se adelantó a su tiempo, o Sí, este producto era demasiado sí. temprano, y aquí justamente Soichiro no se adelantó, porque luego, como veremos después, hizo lo que tenía que hacer en el momento que tenía que hacer, ¿no? Justo, es verdad. Él no creía en ese motor de 6 cilindros. Claro que también tiene una explicación que ahora veréis, que es que a priori la Goldwing no tenía que ser como terminó siendo. Y entonces, la Goldwing tal como es ahora, tal como la conocemos, tiene sentido con un motor de 6 cilindros, pero la Goldwing, esa primera Goldwing tal como Soichiro Honda la quería, ciertamente no tenía demasiado sentido con un motor de 6 cilindros. Así que es verdad que en ese sentido fue conservador, pero insisto, fue conservador porque esa moto no era lo que ha acabado siendo. Déjame que te cuente eso, porque claro, ¿qué ocurre? Que empiezan a diseñar la moto y hay un problema, y es que los asientos de los carburadores no cabían, no cabían. Entonces, bueno, o bien se rediseñaba todo o se recurría al ingenio. Y lo que hace el ingeniero, ¿qué es? Dice, oye, pues vamos a ver, voy a colocar el verdadero depósito de combustible debajo del asiento y voy a aprovechar el espacio del falso depósito para que quepan los carburadores y así no tenemos que rediseñar nada. Fíjate, uno de los rasgos diferenciales de la moto, que era el falso depósito, en realidad nació de una circunstancia, no estaba prevista así. ¿Qué te parece? Pues que muchas veces hay cosas que das por hecho, ¿no? Y cuando escuchas la historia te das cuenta de que es lo bonito lo que está detrás, ¿no? De lo que pasó. Sí, 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 claro, porque además también pues, después se dan cuenta de que esa transmisión pues, es demasiado pesada, la tienen que aligerar, pero eso ya son más problemas técnicos. Lo realmente original o lo realmente llamativo es que la idea del depósito bajo el asiento fue, insisto, de circunstancias para solucionar un problema. Digamos que los japoneses improvisaron, algo que a los latinos, que a los españoles se nos da muy bien y que a ellos no, pero que en este caso concreto se les dio muy bien. Y además, pues aprovechan, y ya que tenemos un depósito vacío, pues ahí colocaron el radiador, el filtro del aire y, por cierto, un pedal de arranque, que mucha gente no lo sabe, pero dentro de ese radiador se escamoteaba un pedal de arranque, porque esa moto, esa primera Honda, todavía arrancaba con pedal. Tenía arranque eléctrico, pero también tenía pedal por si acaso. Esto hay Así que que situar a la gente en el contexto de esa época, ¿no? En la que realmente tú fíjate la tecnología que acabas de contar y lo que supuso la llegada de una moto como la Goldwing, ¿no? claro, estamos hablando, insisto, de los años 70. Hay otra marca y otro modelo que en ese momento en el mercado está pegando muy fuerte, que se está llevando todos los elogios, y eso a Soichiro Honda le repatea, ¿sabes? No, 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 no. Le sale la competitividad que lleva dentro y por eso es cuando ordena pues, fabricar la mejor moto del mundo pensando, obviamente, en vencer a ese rival. Bueno, ya tenemos la moto, ¿vale? Ya tenemos la moto, tenemos el proyecto 371 ha cobrado forma y, y bueno, y más o menos pues ya sabemos cómo va a ser la moto. Ahora viene la segunda parte, que es el nombre. Ay, amigo Sergio, tú sabes que los nombres de los modelos son muy complicados. Todos tenemos en mente nombres de modelos que han ayudado al fracaso de un automóvil o de una motocicleta. Totalmente. ¿Y sabes qué me llama la atención? Que la gente que no es del mundo de la moto le sorprende mucho el tema de las siglas, ¿no? Dice, pero ¿cómo puede ser que tenga algo este nombre con estas siglas? ¿No? Parece que nosotros que estamos dentro tenemos claro que CBR1000
RR significa una cosa, pero la gente de fuera del sector no tiene nada claro. Lo que pasa es que también es verdad que hay nombres que van más allá de las siglas y que se convierten luego en iconos, como tú has dicho, o mejor, o destruyen un modelo, ¿no? Claro, fíjate, Africa Twin, o sea, no hace falta decir nada más, no hace falta decir Eso es. las siglas ni nada más. Africa Twin, Hornet. Y ya sabes lo que es. Honda suele afinar mucho con las cosas como son, suele afinar mucho con los nombres de los modelos, es decir, generalmente consigue que crear escuela, consigue que echen raíces. En el caso de la Goldwing estuvimos a punto de zozobrar, porque se barajaron nombres que ahora, claro, insisto, estamos en los años 70 y estamos además pensando en un modelo muy enfocado a los Estados Unidos. Tú sabes que a los estadounidenses les gusta cuanto más grande mejor, cuanto más rimbombante mejor. Así que en la tormenta de ideas que debía montarse en las plantas nobles de la factoría de Honda para poner nombres, empezaron a decir cosas. Salieron nombres como Gold Queen, bueno, Gold King, todo iba de Kings, Honda King, King Goldwing, en fin, un poco, en fin, muy monárquico todo, ¿no? Bueno, al final se impuso la lógica y acabó siendo Goldwing a la dorada, que además se corresponde un poco, evoca el logotipo de Honda. Ah, y déjame decirte una cosa, por cierto, que hay mucha gente no lo sabe, pero Nike y Honda comparten logotipo. ¿Qué te parece? Porque si tú le preguntas incluso al hondista más hondista, oye, ¿por qué un ala? Te dirá, pues mira, pues porque conducir una Honda es como volar, la libertad de volar. Bueno, no está mal, es evocador, pero no tiene nada que ver. Soichiro Honda escogió el ala igual que Nike porque era el símbolo de Nike, de la victoria, de la diosa griega Nike. Exactamente igual que la marca de zapatillas. Buen apunte este. Sí, y porque además, fíjate, desde el principio, la victoria, ¿no? Él pensó en victoria, en ganar. Él quería ganar, él quería hacer carreras y ganarlas, fueran de coches, de motos, de motocultores, ¿sabes? Él lo que quería era ganar carreras. Luego su símbolo, el ala de la victoria, el ala de Nike, exactamente la misma que Nike. Bueno, esto es una dispersión sobre el logo de Honda, pero es interesante. Viene a cuento porque de hecho ahora estamos viviendo una época en la que se revive mucho todo esto, ¿no? De hecho hay películas de cómo sale el logo de Nike, ¿no? Están las zapatillas. También estoy viendo muchos documentales de esos años 60, 70, 80, ¿no? De todo lo que sucede en esa época, que yo creo que hay grandes iconos y leyendas, un momento en el que nace esta moto, ¿no? Claro, es que son los años, en realidad son los años más creativos. La industria japonesa ya se ha soltado la melena y está haciendo ya unos modelos extraordinarios. Están ya llegando a todos los mercados europeos y americanos. A España tardarán un poquito más, como sabemos, pero bueno, están ya llamando a la puerta y son años muy, muy, muy creativos, ¿no? Bueno, el caso es que ya tenemos moto, ya tenemos nombre y la moto es presentada en el Salón de Colonia del 74 y es un éxito absoluto, empiezan a llegar encargos sobre todo desde los Estados Unidos y al cabo de un año ocurre algo y es que los compradores de las Goldwing insisten en personalizar, en modificar, en ponerle carenados a sus motos, algo que Honda no tenía previsto. Al final incluso se acaba generando un negocio en aftermarket de accesorios, de recambios y de piezas para la Goldwing muy notable, ¿no? Por ejemplo, los famosos Windjammer, diseñados por los Craig Better, que aún hoy siguen siendo considerados, digamos, los accesorios no oficiales más pata negra para una Goldwing, ¿no? ¿Qué ocurre? Que Honda por segunda vez, fíjate Sergio, le pilla esto con el pie cambiado. Ellos no habían previsto que esa moto tuviera carenado. Esa moto era una naked. Iba a ser una naked. De hecho, no habían previsto ni siquiera motomaletas. Fíjate, estamos hablando, imagínate la Goldwing de ahora, imagínate aquella primera Goldwing que estaba pensada como una naked deportiva, para la que Honda ni siquiera había previsto maletas.
Y entonces el ingeniero jefe de Honda, Tetsuo Mikami, dice, oye, no hay, vamos a actuar rápido, vamos a darle a la gente lo que quiere. Y pronuncia una frase que, bueno, que ha pasado un poco a la historia de Honda y de la industria del motor como respuesta rápida a una demanda, ¿no? Dice, oye, no fue la competencia la que determinó el desarrollo de la actual Goldwing. Fue la reacción de los clientes lo que nos dejó claro qué dirección teníamos que tomar. Es decir, Honda escuchó a los clientes y en 1980 ya empieza a vender recambios originales, accesorios originales, carenados originales para la moto. Hasta 1980, insisto, no los hubo oficiales. Había que acudir siempre al aftermarket. ¿Por qué Honda había... Sí, ¿y por qué esto? Pues porque Honda lo que quería era que el cromado del motor fuera el gran atractivo del modelo, ¿no? Ellos pensaban que ese motor tenía que ser la estrella, por lo tanto no iban a taparlo, no iban a taparlo. Pero, y ahora damos un salto en el tiempo y volvemos a la Goldwing actual, todas las Goldwing siguen teniendo las tapas laterales de motor cromadas. Y las tendrán siempre, porque son un homenaje a esos locos que un día recibieron una orden muy encriptada de fabricar la mejor moto del mundo y fueron capaces de hacerlo. Sí, señor, qué maravilla de momento, de historia y de moto. Bueno, una moto absolutamente indestructible, una moto, bueno, cuéntale, yo he estado estos días entrando en foros norteamericanos de locos de la Goldwing. Cuando hablamos de locos de la Goldwing, estamos hablando de muy locos de la Goldwing, porque es uno de los modelos que seguramente despierta más pasión entre sus usuarios. Y comentaban de una moto que había llegado a un concesionario norteamericano con 643.737 kilómetros, a la que únicamente le habían cambiado neumáticos, aceite y gasolina durante todos esos kilómetros. ¿Qué te parece? Pues me parece creíble porque hemos tenido, bueno, no lo hemos tenido todavía en el podcast, pero sí lo hemos tenido con nosotros en alguna otra entrevista con la Princesa Negra, que era la Goldwing de Emilio Scotto, con la que dio la vuelta al mundo, hizo todo tipo de aventuras por el campo, por África, por Asia, y también aguantó perfectamente. De hecho, la moto está expuesta en un museo que hay en Las Vegas y sé de buena tinta a través del que es amigo que la mecánica de su Goldwing dio la vuelta al mundo. Pues está 643.737 kilómetros únicamente cambiando aceite y bujías. Esto es una muy buena muestra de por qué la Goldwing es mucho más que un sofá lujoso con ruedas. Es toda una verdadera moto que, recordemos, nació del sueño, una vez más, de ese visionario llamado Soichiro Honda, que quiso fabricar la reina de las motos y su equipo lo consiguió. Gonzalo, muchísimas gracias por contarnos esta historia de cómo nació la Goldwing. Yo creo que todo el mundo, más o menos, es una moto que lleva 50 años, como tú has dicho, entre nosotros. ¿Sí? Todo el mundo más o menos sabe cómo es, cómo ha evolucionado ese... Bueno, es un icono, ¿no? Un estandarte, pero yo creo que muy poca gente conocía esa situación, ¿no? Es que envuelve al nacimiento de la Goldwing dentro del seno de Honda. No fue un nacimiento, digamos, fluido. Fíjate que además estamos hablando de los años 70, cuando las motos todavía se diseñaban a mano, es decir, delante de un tablero de dibujo, el CAD-CAM empezaba a dar sus primeros pasos y detrás de cada moto había mucho de pasional y mucho, ¿sabes?, de humano y mucho todavía de ese espíritu Honda, que no digo que se haya perdido, pero que evidentemente, estando vivo Soichiro Honda, pues tenía mucho, pues eso, ¿no? Igual que el de Enzo Ferrari con los Ferrari, ¿no? Eran motos que tenían sello de autor, sello de autor. Y Soichiro Honda, Shichiro Irimajiri, Masanori Aoki, que es el responsable de la actual, digamos, de la línea actual de las Goldwing, consiguieron eso, consiguieron que bueno, que esa moto se convirtiera en la leyenda que es hoy.
Gonzalo, muchas gracias por contarnos la historia. Espero que te podamos escuchar dentro de poco otra vez con alguna historia, porque dentro de la Casa de la Ala Dorada, precisamente, que era esta Goldwyn, hay muchas Recuerda, historias así. el logotipo de la diosa Nike. Pues hay muchas más historias de estas, así que dentro de Hombre, si poco me nos reunimos para que dejáis, nos las cuentes. claro, si me dejáis, yo os cuento también la historia de la Monkey y de la Dax. Esas dos motos muy, muy, muy extrañas, muy ocurrentes, muy divertidas, muy hippies, que demuestran que Honda también tiene sentido del humor. Fenomenal. Pues hablamos pronto. Gonzalo, muchas gracias por estar aquí con nosotros y un abrazo. Un abrazo. Desde Pit Lane. Hoy tenemos con nosotros a Juan Pedro de la Torre, periodista especializado y escritor que vuelve al podcast para hablarnos de una época muy especial y diferente en las carreras. Hola JP, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sergio? Muy bien, aquí encantado de acompañarte. Siempre es un placer tenerte. Sé que estás a tope con motociclismo y el Confidencial, como siempre. Y cuéntanos, después de tu libro, de tu último libro, Un siglo de Gran Premio, ¿estás trabajando ya en algún otro proyecto? Pues de momento no tengo nada en mente. Hombre, sí, tengo ideas, tengo proyectos, pero hacer libros es una cosa complicada que requiere mucho tiempo y luego, pues eso, yo vivo de esta profesión y desgraciadamente no tiene una gran recompensa, no hay un gran retorno con este trabajo. Pero bueno, sí, me sigue ilusionando algunos temas que, bueno, pues voy investigando. Y si las circunstancias son favorables, pues a lo mejor tarde o temprano termino sacando algo. Pero bueno, por ahora lo tengo un poco parado. Bueno, mientras tanto hay unos cuantos, bastantes libros tienes ya publicados, así que todos los que te siguen ahí se pueden dedicar a buscarlos y a culturizarse un poco en el mundo de la moto, ¿no? Sí, sí, la verdad, hombre, la idea es esa, es crear cultura de la moto que no la podemos abandonar y que hay que seguir defendiendo pues este sector que es el que nos ha llenado y nos apasiona, ¿no? JP, va a arrancar el Mundial ahora, bueno, los mundiales mejor dicho, y si miramos hacia atrás, vemos cómo y cuánto han cambiado muchas cosas, ¿no? Y una es cómo los pilotos de antes podían correr en varias categorías, ¿no? Algo que ahora sería impensable. Pues sí, es un cambio importante, ¿no? Porque antes no era sencillo correr en moto, pero bueno, las circunstancias eran distintas y un piloto se podía permitir correr en dos categorías, correr incluso varias carreras más de dos categorías, como podremos hablar hoy a lo largo del tema de este. Ahora resulta impensable, ¿no? Por el nivel de exigencia, de profesionalidad, toda la complicación que tiene la competición es impensable. Además, bueno, el último, para que os hagáis una idea de cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que vimos a un piloto haciendo dos categorías en un mismo Gran Premio, el último que lo hizo fue Jorge Martínez Aspar, que en 1993 él corría en 125, pero ya tenía su propia escudería corriendo precisamente con Honda en 125 con él y en 250 con Juan Bautista Borja. Y dio la circunstancia que en Mugello, en el Gran Premio de Italia, se lesionó Borja, no pudo correr en Italia y para tener la moto activa y seguir desarrollándola, pues Jorge salió en las dos categorías, salió en 125 y en 250. Y ha sido el último caso de un piloto que ha hecho dos carreras en un mismo Gran Premio. Ese año también hubo otro piloto que fue Darren Dixon, que es el padre de Jake Dixon, el piloto de Moto 2, que él era piloto de sidecars, pero también era piloto era algo muy, muy de otra época, ¿no? También corría en moto individual. Y un año, precisamente en 93 en Hockenheim, él salió corriendo en sidecar con su categoría habitual, pero además también sustituyó a un piloto en 500. Y es otro dato curioso de los pilotos que hacen varias categorías a la vez. Pero eso ya es impensable casi. Pero bueno, es curioso porque Aspar todavía está cerca en el tiempo. Es verdad que era la época de 125 y 2,5, pero bueno, es una referencia relativamente cercana de un poco más de 30 años, ¿no? Sí, sí, y el hecho es que Aspar es el último campeón que ganó en dos categorías en una misma temporada. Eso ya es en el 88, va a hacer 37 años de aquello. Recuerda que era el primer año que 125 era categoría monocilíndrica. Y Jorge con la Derby fue campeón en 80 y en 125. Y es el último doblete de un piloto en la historia del Mundial de Motociclismo. Pero ha habido grandes nombres asociados también a Honda en sus carreras, ¿no? Que han conseguido hitos
que le dan a esto una dimensión todavía mayor de lo que estábamos hablando, ¿no? Pues sí, hay dos hombres fundamentales en la historia del motociclismo y muy importantes en la historia de Honda, como son Mike Hailwood y Jim Reedman, que son los únicos pilotos en la historia del Mundial de Velocidad que han conseguido ganar 3 carreras en un mismo Gran Premio, que es algo verdaderamente excepcional. Hailwood lo consiguió hacer 5 veces, nada más y nada menos. Reedman lo hizo una vez, pero Hailwood 5. Y la primera vez fue en el Tourist Trophy de 1961, con Hailwood corriendo en 120 y ganando en 125, en 250 y en 500. Y podían haber sido 4 victorias porque también lideraba claramente la carrera de 350 hasta que su AJS monocilíndrica se rompió. Entonces ese día ganó con una Honda 125, la RC 143, que era una bicilíndrica. Ganó en 250 con una RC 162, que era una moto de 4 cilindros, y en 500 ganó con una Norton Manx. Ese año, además, Hailwood fue campeón del mundo de 250, fue la primera vez que ganó un título. Y a mí lo que me impresiona de esta gesta es la jartá, como diría uno de Cádiz, de kilómetros que se metió, porque el día que corrió en 125 y 250, bueno, tú como piloto de la Isla de Man, como piloto del TT, sabes muy bien la paliza de kilómetros que os metéis en las carreras, en el Tourist Trophy. Pues en su día Hailwood tuvo que dar 3 vueltas en la carrera de 125, que son 182 kilómetros, 5 vueltas en la carrera de 250, que son más de 300 kilómetros. Esas 2 categorías las hizo un día. Y luego el Junior TT, que es 350, y Senior TT, 500, las hizo en una misma jornada. Eran 6 vueltas en cada categoría. Eran más de 700 kilómetros en un solo día a ritmo de Gran Premio, que también me parece algo brutal. Bueno, es que en esa época que estás contando, además, la Isla de Man era una de las pruebas puntuables del Campeonato del Mundo, ¿no? Que la gente ya quizá lo ve como una carrera, o sea, se les ha olvidado que fue una parte, ¿no? Una prueba puntuable, y ahí se daba eso que has explicado, ¿no? Que de hecho se sigue dando, que en un mismo día corres 2 categorías, ¿no? Sí, así es. Y además, bueno, la marca de Hailwood, bueno, corriendo ya, hablando concretamente del TT, hubo otros pilotos que llegaron a ganar también 3 carreras en una misma jornada, pero el primero que superó esa cifra fue finalmente Phil McCallen en el 96, que ganó 4 carreras en el Tourist Trophy, y después en 2010 Ian Hutchinson ganó 5 carreras en el Tourist Trophy, que también es complicado. Pero si nos centramos en el tema de los grandes premios, como digo, bueno, Hailwood ganó en 5 ocasiones, esa primera vez en el TT, luego ganó en 1963 en el Gran Premio de Alemania Oriental, corriendo en 250 con MZ, y en 3,5 y 500 con MV Agusta, pero fueron en días distintos. Un día corrió en 350 y al día siguiente en 250 y 500. Pero el primero que gana 3 categorías en un mismo día fue ni más ni menos que Reedman, que en el Dutch TT, en el Gran Premio de Holanda del 64, ganó esas 3 categorías una detrás de otra. Era bajarse de una moto, subirse a otra, ganar, bajarse de una moto, subirse a otra, ganar. Y era bastante salvaje ese ritmo, la verdad es que sí. Y qué dificultad además, porque esas motos de aquel entonces eran súper diferentes, ¿no? Llevar una de las motos pequeñas con la grande, al final la conducción, las referencias, la forma de pilotar, todo cambiaba muchísimo. Claro, además es que la diversidad y la riqueza que tenía Honda con esa gran variedad de motores que tenía, y que el desarrollo tecnológico que contaba la marca, con motos muy distintas. Hay que recordar eso, que Honda tenía desde la 50 bicilíndrica, la 2,5 de 6 cilindros, la 3,5 de 6 cilindros, la 125 de 5, la 500 de 4. Es increíble. En el caso de Reedman, los modelos con los que corrió eran todos de 4 cilindros. Tenía la 125 4 cilindros, que era la versión anterior a la 6 cilindros, a la 5 cilindros, con la que ganaría Luigi Taveri sus últimos títulos. Y luego las 2,5 y 3,5, que eran motos muy parecidas,
De hecho, la 3,5 con la que ganó, que era una RC 172, cubicaba 255 centímetros cúbicos. Es decir, que era una moto un poquito más grande que la 2,5. La habían subido de cilindrada para poder correr en otra categoría. Y esas eran todavía las 4 cilindros. Las 6 cilindros de 2,5 y 3,5 llegarían un poquito después. Por cierto, que ya que estamos hablando de ese día de Reitman, para que veáis cómo eran las cosas de otra época. Ese fin de semana, Hailwood ganó en 500 con la MV Augusta. Como sabéis, Holanda se corría antes en sábado. Pues él, nada más terminar la carrera de Holanda en Assen, cogió un coche, se fue hasta Francia, a Rouen, porque el domingo iba a correr el Gran Premio de Fórmula 1. Y lo corrió y acabó octavo. O sea, es que también es una cosa que resulta impensable, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo es posible que un piloto sea capaz de hacer esto? Y claro, hoy en día es inconcebible una gesta similar. Es brutal, ¿eh? Y haznos un paréntesis, ¿cómo eran Hailwood y Redman? ¿Qué supusieron? ¿Qué tipo de pilotos eran? Un poquito del personaje ahí, danos una pincelada de qué dos tipos, porque han sido dos figuras súper importantes de los primeros héroes del campeonato, ¿no? Pues sí, tienen dos orígenes muy distintos. Bueno, Reitman, aunque nació en Londres, su familia emigró muy pronto Reitman era mayor que Hailwood, emigró a Rhodesia y fue allí donde desarrolló sus primeras competiciones y empezó a correr. Y se vino a Europa de joven para correr en el Mundial, pues llegó con una mano delante y otra detrás, como quien dice. Y entonces, pues los primeros años fue una vida muy de piloto privado, buscándose la vida como podía. Entonces, la lesión de Tom Phillips en una carrera en el año 61 hizo que él recomendara a Honda a Reitman como su sustituto, porque eran muy buenos amigos. Y eso le abrió las puertas de Honda a Reitman. Y a partir de ahí Reitman pues enlazó al disponer de una moto realmente oficial, porque él corría con sus Nortonmans privadas en 350, en 500, era un soldado de fortuna, podemos decir, ¿no? Que corría allí donde tenía una oportunidad. Entonces, cuando Honda pone a su servicio material de fábrica, pues él se reafirma como piloto, saca a relucir su talento y descubren la capacidad que tenía como piloto. A partir de ese momento, pues enlazó toda su trayectoria deportiva en Honda, se convirtió en el piloto que más títulos mundiales había conseguido con Honda, con sus 6 coronas mundiales, una cifra que ha igualado Marc Márquez cuando logró sus 6 títulos en MotoGP. Y luego la trayectoria de Reitman podría haber seguido creciendo. De hecho, cuando Honda va a 500 en 1966, perdón, le encarga el desarrollo de la 500 a Reitman, y Reitman iba a ser el piloto de 500. De hecho, gana las 2 primeras carreras de esa temporada. Pero en la tercera, en Spa, tiene una caída porque al parecer se le cruzó un faisán en el camino y se cayó y tuvo una mala lesión de brazo, y entonces ya él decidió dejar la competición porque la recuperación no era buena y al final no conseguía volver a rodar en condiciones. En la trayectoria de Hailwood es muy distinta. Hailwood era hijo de Stan Hailwood, que era un multimillonario que también había corrido en moto antes de la Segunda Guerra Mundial, y que desde muy pequeño había aprendido a pilotar coches, motos, era un aficionado acérrimo a las motos por parte de su padre, y tenían todo el dinero del mundo, y entonces el padre puso a su disposición en una edad muy temprana motos que eran impensables para otro agente de su edad. En aquellos tiempos la gente empezaba a correr muy tarde, y Hailwood con 16, 17 años ya estaba compitiendo y disponía de recursos a nivel profesional. Entonces no tardó en ganar carreras y a los 21 ya se convirtió en campeón del mundo con la Honda 2,5, una Honda que consiguió porque su padre pagó el material para que Honda pudiera poner a su disposición de su hijo esas motos. Después de una etapa en MV Augusta y corriendo también en otras categorías, Honda lo recuperó a Hailwood. Después de esa etapa fue 4 veces campeón del mundo de 500, y a partir del 66 volvió a las filas de Honda
y sumó otros 4 títulos más, ganando 250 y 350 y siendo subcampeón de 500 en esas 2 temporadas, con lo que estuvo durante 2 temporadas haciendo 3 categorías a la vez y peleando por 6 títulos mundiales. Al final consiguió 4 títulos y 2 subcampeonatos, que tampoco está mal. Qué locura. Y qué figura de esa tan importante es Hailwood en muchos sitios y especialmente en la Isla de Man. Otro día contaremos esa historia. Y sabes que hace unos años yo estuve en la Isla de Man porque estábamos ahí grabando un documental después de haber corrido y me encontré a su hijo, que es Dave, yo creo, y Sí. tenía de hecho la moto, tenía una de las RC de su padre y me dijo, ¿quieres subir? Y me dejó subirme para hacer una foto, que fue un momento como súper, no sé, intenso, ¿no? Emocional, decir, me he subido en la moto de Mike con el hijo delante, ¿no? Fue una cosa, y ahí, viendo el entorno, aprecias lo importante que sigue siendo su figura 50 años después, ¿no? O 40 y tantos años después. Sí, porque yo creo que es de esas personas que marcan huella en la competición, marcan huella en este deporte, por lo que hizo en su etapa activa como piloto de Gran Premio, por lo que hizo cuando se fue a los coches y por lo que hizo cuando regresó a las motos con aquel regreso prodigioso a la Isla de Man, ¿verdad? Entonces, Sí, Hailwood totalmente. es un mito por todo, y es una persona con un carácter muy especial, muy decidido, un hombre que con todo lo que tenía podía estar, no sé, podía ser arrogante, podía ser como quisiera, pero era un hombre con mucha humildad, un hombre que no daba importancia a lo que hacía y simplemente disfrutaba con todo lo que hacía, pero era un tipo con un carácter muy especial. JP, ¿les daba tiempo a...? Del podio se tenían que ir corriendo prácticamente a la siguiente categoría, ¿no? La siguiente parrilla. Sí, además, ten en cuenta que aquellas carreras eran mucho más largas de lo que son ahora. Hacían muchos más kilómetros que los que se hacen normalmente. Entonces, no había mucho tiempo para recuperarse de una categoría y subirse a la otra. También el programa de carreras durante un fin de semana era un poco distinto, los entrenamientos se llevaban de otra forma. Había tiempo para aclimatarse a las motos, pero el problema es eso, que las carreras, el domingo, el día de las carreras, pues ibas lanzando una detrás de otra y no resultaba fácil, pero bueno, también hay que decir que, claro, había un grupo reducido de pilotos que se movían a un nivel determinado. Pero Claro. a partir de ahí, un poco más atrás, ya había unas diferencias muy grandes de calidad como piloto, pero también de material. Y eso también ayudaba, pero hay que hacerlo, ayudaba a que te pudieras manejar con más soltura en cada categoría. Claro, porque hoy sería bastante complicado, pero sería bonito, ¿eh? Ver un piloto que se subiese en MotoGP y saltase a la Moto 2, sobre todo a la Moto 2, ¿no? Porque Moto 3 quizá ya es súper difícil el cambio. Sí, acuérdate de la época de Márquez, cuando irrumpió Márquez en MotoGP, después de ganar en 2013, aquel 2014 inolvidable que lanzaba una carrera detrás de otra, que se llegó a especular muchísimo. Sí, Incluso Márquez dio pie a esas especulaciones de que, bueno, el siguiente desafío era pues intentar ganar en MotoGP y en Moto2 al mismo tiempo. Y se llegó a hablar muy en serio de esa posibilidad y yo creo que incluso Márquez llegó a creerse que había una posibilidad de hacerlo, pero en realidad lo que decíamos al principio, con la complejidad que tiene la competición en la actualidad, con lo exigente que es cada categoría, con el esfuerzo físico que requiere claro. y con lo intenso que es cada gran premio, pues yo creo que no es viable, no puedes hacer las 2 categorías, no puedes, a lo mejor puedes entrenar las 2 categorías, pero salir a máximo rendimiento en las 2 carreras es complicadísimo. De hecho, también, yo no sé si se habló en un momento cuando su hermano se estaba jugando el título con Miller, ¿no? En Valencia, también se especuló con que Marc podía salir a ayudar a Alex en un momento dado. Yo creo que eso sí que era más especulación que realidad, ¿no? Sí, eso ya era especular mucho porque era un salto enorme, claro, de pasarte de una MotoGP a una Moto 3 tan diferente. Ahí sí que hay diferencias. A lo mejor hace 30 o 40 años o más, aunque eran motos muy distintas, podías acoplarte a motos de categorías diferentes. Pero hoy en día lo que requieres para llevar una MotoGP, a saltarte una Moto 3, saltar a una Moto 2 o
aunque sean de Moto 3 a Moto 2, las categorías más pequeñas, da igual, sigue siendo muy diferente y muy complicado, o sea que es un desafío. Hombre, sería bonito que algún piloto tuviera la capacidad, aunque solo fuera en un gran premio, de intentar hacer ese reto por ver hasta dónde se podía llegar y por ver a qué se puede aspirar, pero yo creo que es prácticamente imposible. Sí, quizá en la época actual, ¿no? La especialización, todo se ha vuelto como muy profesional y muy al límite, muy estudiado, y antes era un poco más una época romántica de héroes, ¿no? De gente que tenía talento y incluso se arriesgaba, ¿no? En esas carreras. Claro, y lo que también pone de manifiesto cómo ha subido el nivel de la competición en su conjunto. Porque antes, es lo que comentaba al principio, que había un grupo de pilotos que marcaban una referencia, un nivel determinado, pero por detrás de ellos había diferencias de capacidad, de talento, de recursos y sobre todo de moto. Eso es importante. Hoy en día la competición está tan igualada que es muy difícil tener esa ventaja tan clara sobre los demás. O sea, evidentemente que hay diferencias entre pilotos, pero al nivel en el que se movían en aquellos años a blanco y negro, pues es mucho, mucho más grande. JP, ¿con qué te quedas dime una frase de esa época que te traiga el recuerdo de cuando los pilotos corrían en varias categorías y era un poco todo más auténtico? Pues no sé cómo definirlo, pero sobre todo, o sea, lo común en todos ellos era una pasión desmedida. No quiere decir que ahora no haya pasión, porque evidentemente el que está metido en las carreras lo vive con pasión, pero sobre todo había como más naturalidad en todo lo que rodeaba a las carreras, ¿no? Ahora están muy condicionados por todo, por patrocinadores, por marcas, por un montón de historias, pero antes es que no sé si utilizar la palabra autenticidad porque parece que le estoy restando credibilidad a la competición de hoy, que no es así, pero bueno, era una época que creo que se vivía con una mayor relación entre los pilotos, con más intensidad y que te aportaba más sensaciones también. Es verdad que tenías ahí un riesgo continuado encima, porque corrían en unas condiciones muy precarias en ocasiones, había circuitos que eran tremendos y yo creo que eso les permitía, eso hacía que concibieran todo lo que es la competición, la vida, de una forma diferente a la que puede concebir un piloto en la actualidad. Totalmente. JP, nos hemos dejado alguna cosa de todas las que tenías ahí, porque tenías un buen apunte en tu libreta que lo he visto. Sí, tenía aquí las chuletas con las motos con las que habían corrido y bueno, sobre todo para mí lo que quería destacar es eso, el hecho de que ganar 3 carreras en un fin de semana es importante, pero ganarlas en un día mucho más, como digo, que lo hizo Ridman, lo hizo antes que Highwood, pero Highwood en el año 67 es que lo hizo 2 veces, aparte de ganar en el TT otra vez, también ganó en Assen, y es que entre la carrera del Tourist Trophy y la carrera de Essen solo hubo 12 días de diferencia. Y en 12 días ganó 6 carreras. Eso me parece una cifra brutal. Es una cifra brutal. Absolutamente. Genial. Juan Pedro, siempre es un placer que nos cuentes ahí todas esas cosas que muchos no hemos vivido, y al final tú eres una persona con una memoria magistral y un conocimiento enorme, así que gracias por volver al podcast a contarnos cosas sobre la historia del motociclismo. Pues muchísimas gracias, yo encantado de estar aquí. La prueba del mes. Ha llegado el momento de conocer un poco más esa nueva Transat 2025, y para hacerlo tenemos con nosotros a Álvaro Gavín, que es uno de los integrantes del equipo de Motofichas. Hola Álvaro, un placer tenerte con nosotros. Hola Sergio, muchas gracias por invitarme aquí a hablar de esta Transat, que bueno, es una moto que conozco bastante bien y nada, pues a ver qué es lo que queréis saber de ella. Y siempre es un placer tener voces nuevas en el podcast. Tú y yo hemos coincidido muchos años en motociclismo, y ahora, como decía, estás en Motofichas, donde estáis haciendo muchas cosas. Estuvo también aquí Jorge Rubio, pero cuéntame un poco cómo va todo por ahí y en qué frentes estáis trabajando más. Bueno, el nombre de la web ya lo dice todo, ¿no? Motofichas, nos centramos sobre todo en producto, fichas técnicas, mantenimiento, todos los lanzamientos de novedades.
pero también, por supuesto, mucha prueba, ¿no? Es como complementamos esas fichas técnicas también dando pues la valoración o la opinión de lo que es una moto, no solo centrándonos en lo que diga una fría, como quien dice, ficha técnica, ¿no? También tener las sensaciones, ¿no? Y básicamente estamos ahí trabajando de lleno en ello. Ya os veo ya muy bien. Ahí también vídeos con el canal de YouTube. Estáis ahí ya a tope. Sí, no solo YouTube, sino también estamos pegando muy fuerte tanto los canales de Instagram y de TikTok. Yo ya por edad se me escapaba un poco, pero bueno, pues ahí estamos también y estamos pegando bastante, que es un mundo nuevo, ¿no? Para mí al menos. Muy bien, tío. Empezamos con la Transalp, que por fuera no parece tan distinta, pero sí que tiene un nuevo frontal, ¿no? ¿Qué te ha parecido en directo? Pues efectivamente, la primera vez que ves la moto, si la ves de lado, pues cuesta distinguirla de la versión del año pasado, ¿no? Pero ya en el frontal, pues sí que es apreciable, el faro es distinto. No pude probarlo por la noche, no sé si ilumina mejor o peor, dicen que ha mejorado. Y sí, visualmente ya hay una pequeña diferencia y luego dinámicamente, aunque no lo parezca, hay una pequeña diferencia también con el parabrisas, ¿no? Tiene una forma distinta y mejora a alta velocidad en autopista, mejora bastante respecto del anterior, aunque yo no tenía muchas quejas del anterior tampoco. Pero sí que mejora algo, no llega a tanta turbulencia. Ya he visto, de hecho, en en vuestro canal de YouTube, que vas comentando mientras montas en la moto cómo va el cuadro, que luego hablamos de él, y también esas características de la cúpula de Duravio, ¿no? Que es ese material que suena un poco a los Vengadores. Ya lo he dicho yo en otra ocasión, pero es que cada vez que lo leo digo, ¿pero cómo funciona este Duravio? ¿Cómo es? Bueno, es un material que para fabricarlo se utilizan unos, bueno, pues como te diría, viene de los vegetales, es decir, es un material que, pues como ahora tiene que ser todo más sostenible, pues ya. Lógicamente lo es decir, pues no solo la cúpula, también en otros modelos de Honda se está utilizando incluso los plásticos de la carrocería, ¿no? Y bueno, es un material que es más sostenible y bueno, y además con muy buena sensación de calidad. No notas la diferencia con un plástico normal. Pero el nombre me parece que han acertado, que es así un poco desafiante o inquietante. Sí. La Transalp era una moto más orientada al asfalto que la Africa Twin con llanta de 21 pulgadas y ahora ha recibido cambios en las suspensiones. ¿Hacia dónde han ido dirigidos esos cambios? O sea, ¿qué orientación tiene ahora la moto con las nuevas suspensiones o cambios en las suspensiones? Pues mira, en las nuevas suspensiones había algunas, no sé si críticas, pero sí que cuando hacías una conducción más deportiva en asfalto, la suspensión trasera sobre todo era un poco blanda. La moto pues se movía algo más, pero solamente conduciendo de forma muy deportiva. Es decir, yo, por ejemplo, cuando probé la anterior versión, que la he probado 2 veces y en una de ellas hacer un viaje, yo no tenía esa sensación de que fuera tan blanda, también porque mi conducción no suele ser tan deportiva. Ahora lo que se ha hecho ha sido eso, contentar a esos usuarios con una conducción más agresiva, digamos, en carretera, pero claro, manteniendo las opciones de campo, que ahí así que a mí me toca más la fibra, yo soy más de campo, sin que sea seca o tosca cuando ya te metes o en un asfalto muy roto o cuando te metes en off-road, ¿no? Se ha ido buscando esa mayor firmeza, sobre todo en una conducción más deportiva. Ya. Justo te iba a preguntar además por eso, porque tú que has sido usuario de trail, que has hecho enduro y que te gusta también, como has dicho, ese tipo de conducción. Habéis estado además, por lo que he visto, con la moto un poco por pistas, ¿no? En la presentación. ¿Qué tal va la moto? Aunque no era una moto a lo mejor tan asfáltica como esos otros modelos, pero es una moto que permite, ¿no? ¿Qué tal va en el campo? Bueno, es una moto que permite bastante más de lo que parece en campo. Es decir, es una moto, es ligera, es decir, son 210 kilos en orden de marcha, es decir, no es una maxi trail muy pesada y es una moto que se comporta bastante bien. Es cierto que en esta última presentación han sido unas pistas sencillas, no hubo excesivas complicaciones, pero sí que con la anterior versión sí que he hecho ya senderos, caminos y algo de piedra, y es una moto que se defiende bastante bien en off-road. Yo creo que tiene esa gran versatilidad, ¿no? de esta moto que, bueno, una vez que por pistas va perfectamente, caminos
tienes que bajar un poquito de ritmo, pero sigue siendo una moto muy enfocada al off-road, no solo por esa rueda de 21. En general, el concepto de moto, ergonomía, se pone uno de pie y va muy cómodo. No sé, creo que es una moto, yo creo que es un 50-50, como dicen los traileros, vamos, muy adecuada además para cualquier tipo de nivel, ¿no? Está bien esa catalogación que has hecho, porque mira, yo le daba... bueno, un día sí que entré un poquito de hecho en el circuito de la Cabrera, un poquito por ahí, un poquito de pista, de campo, pero apenas no he hecho prácticamente nada y de hecho yo la consideraba un poquito más asfáltica de lo que tú dices, pero es muy interesante porque además que tú tienes una visión muy cercana a muchos de los usuarios de esta moto, así que es interesante que digas que puede ser un 50-50 incluso, ¿no? Sí, vamos a ver, es una moto que hay quien dice, de hecho, hablando con los ingenieros japoneses en la presentación, pues salía el tema de si tenía más sentido en esta moto una rueda de 19 delantera, ¿no? Porque tenía Claro. un enfoque algo asfáltico. Yo creo que no, es decir, la rueda de 21 no la penaliza cuando sales en asfalto, o la puede penalizar a lo mejor alguien que sea muy maniático, pero no te va a restar. En cambio, te da ese plus en campo que una de 19 sí que es más crítico. Creo que sí que es ir rápido en campo el tener una rueda de 19 que llevarla de 21 en asfalto, ¿no? Es una moto, yo creo que más campera de lo que parece. A lo mejor la Africa Twin puede que sea algo más, pero claro, también aquí llevas una moto mucho más ligera. Es que Claro. yo creo que en campo el peso es un plus, y es que esta moto yo creo que tiene un peso muy adecuado para esa circulación en campo. Evidentemente no es una moto enduro, pues, está Sí, claro, sí, ¿no? y eso la gente, claro, ya también lo tiene, ¿no? En la mente, claro. Pero es una moto que te permite ir ligero en campo, bastante más de lo ¿Y, que puedas imaginar. ¿Y qué tal ha sido los tramos de carretera que habéis hecho durante la presentación? También ahí, ¿cómo lo has sentido? Pues mira, estuvimos en el sur de Portugal, unas carreteras alucinantes, con muy buen asfalto, y la moto, lo que te decía, si te vendaran los ojos, no llegarías a tener sensación de ir con una rueda de 21. Es decir, la moto la mueves muy bien. También no solo ha mejorado la suspensión, que te decía antes, ¿no? Que cuando incrementas el ritmo, pues la moto va muy firme, muy pegada. También el motor tiene ahí ese picante que, bueno, te anima un poco a mantener un ritmo alto. Me parece una moto muy manejable. Piensa que la relación de peso-potencia es incluso superior que el de la Africa Twin. Es decir, que sí, tiene menos potencia, pero también tiene mucho menos peso. Es decir, es una moto con un toque deportivo, sobre todo si la subes a la zona media alta del cuentavueltas, te encuentras una moto con ese instinto así un poquito más deportivo, ¿no? Has dicho varias cosas, que el motor que tenía ahí ese toque picante, que de hecho se mantiene sin cambios mecánicos, ¿no? Pero no va exactamente igual que el anterior, por lo que habéis comentado en la presentación. No, mira, eso fue una cosa curiosa. Cuando hicimos el primer punto para fotos, pues enseguida vinieron los distintos ingenieros japoneses a preguntarnos sensaciones, ¿no? Y sobre todo se centraba mucho en las suspensiones, pero claro, yo les comenté, oye, de motor, salvo la homologación Euro 5 Plus, no se ha tocado nada. Dice, no, digo, es que esa moto no va igual que la otra, porque es que había probado la anterior versión hacía poco en un viaje. Y digo, es que noto sensaciones distintas. Dice, ¿qué sientes? Y digo, la moto está más llena en medio, es decir, es como, no sé decirte, es como si el acelerador tuviera una respuesta más directa, pero sin llegar a ser agresiva, porque es una moto muy suave a la hora de tocar el gas, ¿no? Pero digo, hay algo que no sé, no te obliga tanto a bajar de marcha para mantenerla en un régimen. Entonces, unos ingenieros dijo, sí, ha habido un cambio en la electrónica. Digo, pero eso no estaba anunciado en las novedades, ¿no? Decía, no. Digo, ¿qué se ha hecho? Dice, pues se ha tocado la electrónica precisamente sobre todo el acelerador. Efectivamente tiene una respuesta más directa y también se ha llenado más los medios, ¿no? Y es que con un cambio tan sutil que ni siquiera Honda lo había anunciado, y han conseguido una moto tampoco un carácter, porque la moto sigue siendo muy suave y muy lineal, pero sí que está como más llena, ¿no?
es un cambio. Si has probado la moto en la anterior versión y la otra pruebas a continuación, lo vas a notar, y es que es un cambio que vamos, se aprecia y se le saca mucho más partido, sobre todo cuando entras en carretera de curvas o en campo también, ¿no? Que siempre te aprovecha más conduce más en medios, ¿no? que en la posición alta. Qué curioso que no lo dijeran, y qué suerte que tú lo habías probado hace poco, porque es verdad que hay veces que si no tienes la referencia cercana en el tiempo, ¿no? De repente es afinar tanto, es complicado, ¿no? En una presentación en la que hace. Claro, pero es que habíamos hecho un viaje por los Pirineos catalanes relativamente, un mes antes. Entonces, claro, y allí además probamos una moto con un cambio, con una relación de cambio más corta. Habían modificado el piñón delantero, ¿no? Y las sensaciones eran parecidas a la que se consigue con ese desarrollo un poco más corto. Es decir, que la moto te cuesta menos mantenerla en el régimen de vueltas en el que la moto va más cómoda, no hay en medios. Entonces, lo que tú dices, es un cambio muy sutil que si no has probado, si has probado la anterior hace muchos meses, no te das cuenta, claro. Pero sí que dices, ostras, me siento más cómodo con esta moto, ¿no? Es un cambio sutil, pero jope, le ha sentado muy, muy bien. Qué bueno. Has mencionado la instrumentación, que también la han cambiado, aunque ya era moderna en la anterior. ¿Qué tal funciona y cómo se ven los datos? Pues mira, en la anterior yo realmente ya me parecía una instrumentación que se leía todo muy bien. Es decir, todos los datos se veían muy nítidos, muy claros. Aquí han mejorado en dos aspectos. Para empezar, han metido la temperatura ambiente, que hay. Yo tengo ese toque, a mí me encanta ver la temperatura ambiente. Entonces la gente dice, bueno, si tiene frío, ya, sí, pero yo quiero saber la temperatura ambiente, es un tema mío. Pero bueno, lo que sí ha mejorado es que los datos son más grandes. Es decir, yo ya tengo una cierta edad y a veces me gustan los números más grandes, ¿no? Eso es como el teléfono de mi madre, que tiene unos botones muy, muy grandes, ¿no? Entonces, los números sigue teniendo esa nitidez, pero todos los dígitos tienen un mayor tamaño. Entonces, con un simple vistazo ya enseguida ves los datos que quieres ver. Y luego, yo no sé distinguir si ha mejorado, pues yo qué sé, cuando está dando el sol encima. Pero lo que sí es cierto es que fuimos en un día de sol, estuvimos con el sol bastante encima y en ningún momento noté reflejos raros o nada. O sea, la visión de la nueva instrumentación es una gozada, y luego también se han cambiado los mandos. Es muy intuitivo manejarte entre los distintos menús. Puedes configurar, dejar qué datos te interesan, si yo sé, la autonomía o el consumo medio, tal. O sea, puedes ir jugando con esos datos, y ya te digo que lo que para mí ha ganado es que el tamaño es mayor que el de la anterior versión. Es que esto es importante porque la media de usuarios que compran esa moto ya tiene, o sea, necesita un tamaño más o menos grande de dígitos, ¿no? Porque muchas veces no es un chaval de 20 años, es más alguien que se acerca a los 50, ¿no? Que necesita ver eso con claridad, y yo creo que las marcas empiezan a dar cuenta, ¿no? Sí, no, está claro, pero aunque seas un chaval joven que ves bien, yo creo que cuanto menos tiempo destines a mirar la instrumentación, no sé, mejor, porque está más tiempo mirando la carretera, que es donde hay que mirar realmente, ¿no? Entonces, pero sí, si encima eres mayor y te cuesta más, pues mejor. Pero yo creo que es ideal para cualquier tipo de usuario. Ver los números en grande y bien, pues ¿qué quieres que te diga? Para mí siempre es una ventaja, independientemente de tu capacidad visual, ¿no? Totalmente. Y has hablado antes también de los diferentes ambientes donde la habéis probado. La puedes adaptar al uso con los modos diferentes de gestión que ofrece, ¿no? Sí. Eso sí que estaba ya en la anterior. Estaba en la anterior, efectivamente. Los modos, en ese sentido no ha habido cambios con la anterior versión. Es una moto que tiene distintos modos, incluso también configurables, es decir, que puedes jugar con los parámetros. Estamos hablando del ABS, de la entrega de potencia, es decir, de la suavidad a la hora de entregar la potencia, el freno motor y el ABS, ¿no? Que además el ABS y el control de tracción es desconectable. El ABS trasero, ¿de acuerdo? No, el delantero siempre tiene intrusión. Y son modos de conducción que se aprecian, es decir, hay veces que hay motos que al tener 4 o 5 modos llega un momento que, joder, es muy sutil el cambio. No, aquí se aprecia,
y se nota, ¿no? Tiene un modo gravel que en teoría está enfocado al off-road, pero es más bien enfocado a la típica carretera de asfalto sucia con mucha grava. Sí. No es tanto un uso off-road, pero para el uso off-road lo suyo es personalizar el de usuario, y ahí ya sí que lo modulas a tu gusto. Creo que en ese sentido va lógico con la moto, ¿no? Es una moto que yo creo que se va a usar en distintos escenarios. O sea, yo creo que es una moto para uso diario de ir a trabajar, salir a carretera, viajar o hacer campo, lógicamente, claro, por supuesto. Pues mira, justo esa era la última pregunta y me la has clavado ya con la definición, ¿no? de cómo es esa moto y para qué usos y para quién, un poco sería también, ¿no? Quizá faltaría, pero bueno, también lo has explicado. Sí, bueno, exactamente, viene a ser eso, es una moto. Es que ahora muchas marcas lo utilizan, ¿no? Es una moto para versátil, sí, pero el versátil hay unas más que otras, ¿no? Es una moto que te permite usar en ciudad, porque incluso con mi altura, aunque esto de voz la gente no sabe cómo soy, mido 1,65, soy una persona de talla baja. Pues es una moto a la que se llega bien al suelo. Es decir, yo llego con los dos pies, no por completo, los dos pies de puntillas, pero te da cierta seguridad porque además el asiento es estrecho en la zona central. Por lo tanto, es una moto con la que perfectamente puedes ir a trabajar diario en ciudad, que te vas a sentir seguro, ¿no? Al parar los semáforos, en los pasos de cebra y demás. Pero además luego en autopista te mantiene bien las medias legales, o quien queda ahí por encima te las mantiene bien con el motor desahogado. En carretera es una moto, como decía antes, ¿no? Es una moto súper divertida y luego te permite en campo. Es decir, que yo creo que define un poco lo que da la filosofía de la Transal cuando se lanzó en su momento, en los años 90, ¿no? Una moto muy sencilla de usar, muy fácil para todos los públicos y para distintos escenarios, y cuando solo puedes tener una moto, ¿no? Mucha gente ya lo ideal es tener una de enduro para campo y una de carretera, pero yo creo que cumple perfectamente en todos los campos, ¿no? Pues ahí nos has dejado claro cómo es la Transal. Ha sido un placer tenerte este ratito con nosotros hablando de motos y nada, a ver si volvemos a encontrarnos pronto montando moto, porque es verdad que hace mucho que no coincidimos. Sí, hace mucho, sí, efectivamente. Creo que la última vez fue en una reunión de estas de periodistas del motor, pero en moto hace mucho que no coincidimos. A ver si nos vemos pronto, Sergio. Bueno, Álvaro, pues gracias y lo dicho, un abrazo grande. Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Con el nuevo sistema de embrague y clutch de Honda puedes parar, arrancar y cambiar de marcha con tu moto sin usar la palanca. ¿Pero y no se cala? No, nunca se cala. Entonces es automática. No. ¿Cómo? A veces la tecnología es más fácil de disfrutar que de explicar. Prueba el nuevo embrague y clutch en tu concesionario oficial Honda. Pues después de escuchar a Álvaro tengo ganas de hacer un viaje con un poco de aventurita con la Transal, porque este tipo de motos te permite explorar todo tipo de terrenos. Es cierto que sin las posibilidades de una moto off-road, pero a cambio con una gran polivalencia. Y ahora que voy cumpliendo años, cada vez me gusta más explorar nuevos lugares en excursiones trail enduro. No sé si me estaré haciendo viejo, pero entiendo a toda esa gente que se está pasando el trail. Aunque os digo que todavía sigo pasando un buen rato en el circuito. Y hace poco le estuve dando la Superbike de última generación en Cheste, en una comparativa donde estaba la CBR 1000 RRR, que podréis leer en Motociclismo. También ha habido muchas historias que revivir de la mano de dos grandes conocedores de ellas, como son Juan Pedro y Gonzalo. Esa época de las carreras donde los pilotos se jugaban, todo era romántica, aunque es cierto que ahora tenemos mucha más seguridad y el deporte se ha profesionalizado. Pero siempre es un placer recorrer las aventuras de aquellos años dorados en los que un piloto podía correr y ganar hasta en 3 categorías diferentes. Imaginaos ahora ver a un piloto de MotoGP correr en Moto2 y Moto3, sería una locura. Y estoy también muy de acuerdo con Gonzalo en que Soichiro se merece un documental en alguna de las plataformas, algo que hemos podido comprobar de nuevo con la historia de lo que acompañó el nacimiento de la Goldwing. 50 años no son nada, como nos demuestra su línea, su evolución y su tecnología. A por otros 50 años más de Goldwing. Os espero el mes que viene, como siempre, en la Honda.